Pocos nombres resuenan con tanta intensidad en las crónicas del crimen internacional como el de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, conocido universalmente como El Chapo. El Chapo Guzmán. Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán. Pero usted se dedica a las drogas. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. Su figura envuelta en un aura de mito y realidad encarna el ascenso vertiginoso y la caída estruendosa del que quizás sea uno de los criminales más notorios de la historia moderna. Más que un narcotraficante, Guzmán se convirtió en una leyenda oscura, un maestro de la evasión y un estratega cuyas audaces maniobras desafiaron a gobiernos enteros y pusieron en jaque a los sistemas penitenciarios más vigilados del mundo. Entre todas sus hazañas, una destaca como el punto culminante de su infamia: su espectacular fuga de prisión. Un escape que parecía sacado de una película de Hollywood, con túneles secretos, tecnología de punta y una planificación meticulosa que dejó al mundo boquiabierto. ¿Cómo logró burlar las barreras infranqueables de una cárcel de máxima seguridad? ¿Quiénes fueron sus aliados en esta conspiración? Y sobre todo, ¿qué nos dice esto sobre el poder, la corrupción y las debilidades del sistema? Este video se adentrará en los eventos más impactantes de su vida, revelando detalles ocultos de sus osadas hazañas, sus operaciones clandestinas y el impacto inquebrantable de su figura en México y el mundo. ¿Fue el Chapo un hombre destinado a dejar huella en la historia o simplemente una pieza más en un juego mucho más grande que él? Acompáñanos en este viaje al corazón del caos, donde la realidad y la ficción se entrelazan en una trama que pocos se atreven a contar. Joaquín Guzmán Loera nació en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, entre 1954 y 1957, según distintas versiones. Creció en un entorno rural marcado por la pobreza y comenzó a cultivar marihuana a los 15 años bajo la influencia de su tío Pedro Avilés Pérez, precursor del narcotráfico en México. Su apodo, El Chapo, se debe a su baja estatura. En la década de 1980 trabajó con Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara, donde destacó por su capacidad logística. Tras la captura de Félix Gallardo en 1989, Guzmán fundó el Cártel de Sinaloa, entrando en una violenta rivalidad con el Cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix. Este conflicto alcanzó su punto crítico en 1993, con el tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara, que resultó en la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. En lo personal, Guzmán tuvo varias esposas y numerosos hijos. Emma Coronel Aispuro, su última esposa, interpretó un papel clave en su vida y le dio 2 hijas gemelas en 2011. La vida de Guzmán, desde sus humildes inicios hasta convertirse en líder del narcotráfico global, refleja una mezcla de ambición, violencia y estrategia que dejó una huella imborrable en México. El ascenso de Joaquín El Chapo Guzmán comenzó, como ya mencionamos, en un contexto de violencia y ambición que moldearía su camino hacia la cima del narcotráfico. En la década de 1980, trabajó bajo las órdenes del célebre y temido Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, quien dirigía el entonces poderoso Cártel de Guadalajara. Guzmán destacó rápidamente por su astucia y eficacia en el manejo de rutas de tráfico de drogas, mostrando una intuición estratégica que lo diferencia de otros miembros del grupo. Bajo la tutela de Félix Gallardo, Guzmán aprendió las intrincadas dinámicas del comercio ilícito, forjando conexiones con proveedores en Sudamérica y clientes en los Estados Unidos. Con el tiempo, su ambición superó las barreras impuestas por sus superiores. La detención de Félix Gallardo en 1989 desató una lucha por el control del negocio que llevó a la fragmentación del Cártel de Guadalajara y permitió a Guzmán fundar el Cártel de Sinaloa. Fue aquí donde comenzó a consolidar su imperio. Guzmán mostró un ingenio sin precedentes al diseño de innovadoras estrategias de contrabando, como el uso de túneles subterráneos equipados con sistemas de ventilación y rieles que permitían transportar cocaína y marihuana a los Estados Unidos con una eficacia nunca antes vista.
Estos túneles excavados con precisión casi quirúrgica no solo evadían los ojos de las autoridades, sino que también simbolizaban el ingenio y la ambición de su organización. Sin embargo, el éxito de Guzmán no se basó únicamente en su capacidad para traficar drogas. Su imperio se forjó con sangre y fuego. Guzmán desató una ola de violencia que lo convirtió en una de las figuras más temidas del crimen organizado. A través de brutales guerras contra cárteles rivales, como los Arellanos Félix de Tijuana y el despiadado Grupo de los Zetas, Guzmán consolidó su dominio. Estas luchas por el control territorial dejaron un rastro de masacres que sumieron en el miedo a ciudades enteras, desde Culiacán, su bastión en Sinaloa, hasta los corredores estratégicos de Tijuana y Ciudad Juárez. Su ascenso estuvo marcado por un uso calculado del terror como herramienta para controlar no solo a sus enemigos, sino también a las comunidades donde operaba. El cártel de Sinaloa pronto se convirtió en una red global, extendiendo sus tentáculos hacia Europa, Asia y África. Guzmán no solo era un narcotraficante, era un estratega que entendía el negocio como un sistema globalizado, transformando su organización en una maquinaria criminal capaz de generar millas de millones de dólares anuales. Pero este imperio no se construyó únicamente con violencia y drogas. Guzmán también tejió una compleja red de corrupción que involucraba a funcionarios públicos, policías y militares, asegurando la protección de su organización y la continuidad de sus operaciones. Este sistema de sobornos y lealtades comprados le permitió operar con una impunidad que parecía intocable. La construcción del imperio de El Chapo no fue solo un ejercicio de poder y brutalidad. Fue también una muestra de cómo un hombre nacido en el seno de una familia humilde en La Tuna, un pequeño poblado en Badiraguato, Sinaloa, ascendió a la cima de un mundo clandestino, dejando una huella imborrable en la historia del narcotráfico global. El 11 de julio de 2015, Joaquín El Chapo Guzmán protagonizó su segundo y más espectacular escape, consolidando su reputación no solo como uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia, sino también como un maestro de las fugas imposibles. A las 20:52 de esa noche, Guzmán desapareció de su celda en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México, en lo que se convertiría en una humillación monumental para el gobierno mexicano y un símbolo de la astucia y los recursos ilimitados del líder del cártel de Sinaloa. Registró la fuga de Joaquín Guzmán Loera, quien estaba ubicado en el área de tratamientos especiales, pasillo número 2, estancia número 20. And then in his cell, and then he goes around where the toilet is, and then you see the dramatic moment. There it is right there. Well, Chapo disappears into the tunnel. El plan que permitió la fuga fue tan elaborado como ambicioso. Según los informes, el túnel que le dio la libertad a Guzmán tenía 1,5 kilómetros de longitud con un diseño que no escatimó en detalles. 50 centímetros de ancho, 1,70 m de altura, un sistema de ventilación, iluminación y una motocicleta adaptada a rieles para transportar herramientas y tierra de forma eficiente. El costo total de la obra, estimado en $500,000, refleja la inversión y la precisión logística que requirió este escape, digno de un operativo militar. La ejecución del plan comenzó mucho antes de aquella noche. Según las investigaciones, Emma Coronel, esposa de Guzmán, interpretó un papel clave en la fuga. Ella actuó como mensajera entre Guzmán y los miembros del cártel, dando instrucciones detalladas para coordinar la construcción del túnel. Con la ayuda de 3 de los hijos del capo, Iván, Alfredo y Ovidio, compraron una casa en construcción en la colonia Santa Juanita, al suroeste del penal y rodeada de campos de maíz. Desde allí, los ingenieros y operadores del cártel comenzaron a cavar el túnel que eventualmente alcanzaría la celda de Guzmán, ubicada en el área de tratamientos especiales del penal. Un reloj con GPS fue clave para determinar la ubicación exacta de la celda de Guzmán. Coronel se aseguró de que este dispositivo llegara a las manos de su esposo, permitiendo que los excavadores trabajen con precisión quirúrgica. Finalmente, el túnel conectaba con la ducha de su celda, el único lugar sin cámaras de vigilancia que permitió que Guzmán desapareciera sin ser visto.
La noche de la fuga, tras recibir sus medicamentos y cambiarse el calzado, Guzmán se puso de cuclillas en la ducha. Abrió un boquete de 50 centímetros y comenzó su fuga. Es a las 8:52 de la noche, 14 segundos que entra al túnel. Y de nuevo lo mismo en el centro de monitoreo. Nadie parece estar preocupado por lo que se acaba de ver y escuchar. Es hasta las 9 de la noche con 17 minutos que los monitoristas de la Policía Federal se reúnen frente a dos pantallas y platican, pero sin mostrar alarma. Habían pasado 25 minutos de la fuga. Mientras atravesaba el túnel, desmontó las luces para dificultar cualquier intento de persecución. Sin embargo, las autoridades no notaron su ausencia hasta 3 horas después, tiempo más que suficiente para que Guzmán lograra llegar a la salida del túnel, donde lo esperaba su cuñado con una camioneta todoterreno. Es hasta las 9 de la noche con 29 minutos y 25 segundos, casi 40 minutos después de la desaparición del Chapo, que 2 personas entran a la celda. De acuerdo con las declaraciones iniciales presentadas aquí en Primero Noticias, son Roberto Cruz Bernal, supervisor de custodios, y Emanuel Galicia Conchillos, uno de los monitoristas de la Policía Federal. Desde allí, Guzmán fue transportado a una pista clandestina donde una avioneta lo llevó a su tierra natal, Sinaloa. Durante los meses siguientes se convirtió en el hombre más buscado de México, con una recompensa histórica ofrecida por su captura. Finalmente, el 8 de enero de 2016, Guzmán fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa, tras un operativo de la Marina Mexicana. Tras su recaptura fue extraditado a los Estados Unidos, donde actualmente cumple cadena perpetua en la Penitenciaría Administrativa de Máxima Seguridad en Florence, Colorado, conocida como ADX o el Alcatraz de las Rocosas. A pesar de su encarcelamiento, su fuga del altiplano sigue siendo un recordatorio de su ingenio, poder y la capacidad de su organización para desafiar incluso a las instituciones más vigiladas. La historia de la fuga del siglo no solo revela las capacidades logísticas y los recursos casi ilimitados del cártel de Sinaloa, sino también los niveles alarmantes de corrupción que facilitan la operación de líderes criminales como Guzmán. Esta fuga no fue solo un acto de rebeldía, sino un espectáculo que dejó a México y al mundo en estado de asombro, perpetuando la leyenda del Chapo. La carrera de Joaquín El Chapo Guzmán no solo estuvo marcada por el tráfico de drogas a escala global, sino también por una violencia despiadada que dejó una cicatriz imborrable en todo México. Su liderazgo en el cártel de Sinaloa trajo consigo una era de terror que afectó tanto a sus enemigos como a las comunidades atrapadas en su órbita de poder. Guzmán no dudó en recurrir a métodos extremos para consolidar su control. Ejecuciones públicas, decapitaciones, mutilaciones y torturas se convirtieron en su sello distintivo. Estos actos no eran meros castigos, sino mensajes diseñados para infundir miedo y establecer su autoridad. Uno de los episodios más brutales de su historial de violencia fue la masacre de Las Cabañas, donde sus sicarios asesinaron a 16 personas en un solo ataque. Este acto dejó claro que Guzmán no tenía límites para proteger su imperio. Los informes señalan que esta masacre fue una respuesta a un supuesto intento de traición, un ejemplo contundente de las represalias que enfrentaban aquellos que desafiaban al cártel de Sinaloa. Sin embargo, la violencia del cártel no se limitó a conflictos directos con enemigos. La guerra territorial con otros grupos criminales como los Zetas y los Arellano Félix dejó a su paso un rastro de destrucción que afectó a millas de civiles inocentes. Las desapariciones forzadas, los desplazamientos masivos y los asesinatos en masa se convirtieron en una constante en las regiones bajo su control. Muchas comunidades en estados como Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas y Guerrero quedaron atrapadas entre el fuego cruzado, enfrentando un panorama desolador donde la vida cotidiana era marcada por el miedo y la incertidumbre. Enfrentamientos con las Fuerzas Armadas mexicanas y operaciones militares destinadas a capturarlo también contribuyeron a este clima de violencia.
Los intentos por desmantelar la estructura del cártel a menudo resultaron en tiroteos y redadas que costaron la vida tanto de militares como de civiles. Un ejemplo emblemático de esta situación ocurrió en Culiacán, donde un intento de capturar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, desencadenó horas de caos y enfrentamientos armados en la ciudad. Este incidente, conocido como el Culiacanazo, es una prueba de que el legado de Guzmán sigue generando violencia incluso después de su encarcelamiento. El impacto del cártel de Sinaloa también se extiende más allá de las fronteras de México. Su control sobre rutas de tráfico de drogas ha alimentado crisis de adicción y violencia en países consumidores, especialmente en los Estados Unidos. Guzmán supervisó personalmente el envío de toneladas de cocaína, heroína y metanfetaminas al norte, generando ingresos multimillonarios para su organización a costa de la devastación en las comunidades afectadas por estas sustancias. La combinación de corrupción, violencia y control territorial permitió al cártel operar con una impunidad alarmante durante décadas. Gobernadores, policías y hasta altos funcionarios fueron corrompidos para garantizar la continuidad de sus actividades. Guzmán era consciente de que su imperio no solo se sostenía con fuerza bruta, sino también con la compra de lealtades estratégicas. Este sistema de corrupción institucionalizada dificultó los esfuerzos por detenerlo y permitió que su reinado se extendiera mucho más allá de lo que cualquier otro narcotraficante había logrado. A medida que la violencia del cártel se intensificaba, el tejido social de muchas comunidades quedó destruido. Familias enteras fueron desplazadas de sus hogares, mientras que generaciones crecieron rodeadas de sangre y miedo. Un recordatorio constante del poder destructivo de Guzmán y su organización. La magnitud del daño causado no puede medirse solo en números. El impacto psicológico y social de su violencia ha dejado heridas profundas que aún no han sanado. En 2019, tras años de fugas y recapturas, El Chapo fue finalmente extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un juicio que revelaría las operaciones más oscuras de su imperio. Durante el proceso, testigos, incluidos antiguos socios y miembros de su círculo cercano, describieron en detalle el alcance de sus crímenes. Tráfico de drogas, lavado de dinero, conspiraciones para cometer asesinatos y una red de corrupción que alcanzaba las más altas esferas del poder en México. El juicio, celebrado en Nueva York, fue un espectáculo mediático que capturó la atención del mundo entero. Fue declarado culpable de 10 cargos graves y condenado a cadena perpetua por más de 30 años adicionales, asegurando que jamás volvería a ver la libertad. Actualmente cumple su condena en la penitenciaría administrativa de máxima seguridad en Florence, Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Sin embargo, el encarcelamiento de Guzmán no marcó el fin del cártel de Sinaloa. Ahora liderado por sus hijos, conocidos como los Chapitos y otros socios clave, la organización continúa operando y adaptándose a un panorama cambiante. La violencia persiste y aunque Guzmán ya no es la figura central, su legado sigue siendo un factor clave en el narcotráfico. Joaquín El Chapo Guzmán no fue simplemente un narcotraficante. Fue el arquitecto de una maquinaria criminal que transformó el narcotráfico en un negocio global con implicaciones que llegaron a todos los rincones del mundo. Su habilidad para evadir la justicia, su astucia estratégica y su control absoluto sobre el imperio del cártel de Sinaloa lo convirtió en una figura temida, admirada por unos y odiada por otros. A través de una mezcla de brutalidad implacable y una mente calculadora, consolidó un reinado que no solo desafió a las fuerzas del orden, sino que también alteró el equilibrio de poder en el narcotráfico internacional. Cada operación, cada tráfico de drogas estaba meticulosamente diseñado para maximizar ganancias y expandir su influencia. Las cicatrices que dejaron su violencia son profundas y perduran hasta hoy, reflejando no solo el costo humano y social del crimen organizado, sino también la revisión de estructuras institucionales y la desconfianza generalizada en el sistema judicial. El legado de terror de El Chapo no solo afecta a las víctimas directas de su imperio, sino que también ha fracturado comunidades enteras, sumiendo a muchas de ellas en la pobreza, el miedo y la desesperanza.
Su figura se convirtió en un símbolo de la corrupción y la impunidad, no solo dentro de México, sino también en el ámbito global. A pesar de su encarcelamiento, la sombra de Guzmán sigue acechando a México y más allá, pues su influencia se extiende a través de redes criminales que continúan operando en las sombras. Su historia es un recordatorio de cómo el poder, la violencia y la corrupción pueden penetrar hasta el núcleo de las instituciones, erosionando la confianza pública y debilitando la capacidad del Estado para ejercer el control. La lucha contra el narcotráfico, uno de los mayores desafíos del siglo XXI, sigue siendo un campo de batalla constante con ecos del pasado que no terminan de apagarse. Aunque el Chapo ya no está en libertad, su legado permanece como una advertencia sombría de hasta dónde puede llegar la ambición desmedida y el deseo de poder absoluto. En la historia del narcotráfico su nombre será registrado como uno de los más influyentes, pero también como un testamento de la fragilidad de las instituciones frente a la corrupción y la violencia. Su caída, aunque significativa, no marca el fin del problema. Solo resalta lo complejo y persistente que sigue siendo el reto para el futuro.